En fin, vamos a esperar un poquito. Apenas 6:54. Hola. Va a explicar por qué pregunté y ya ella me dijo que les iba a explicar. Así que no se preocupen. Gracias. Vaya, Florida al mar. Bueno, con respeto, ya vemos 71 conectados. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Civil 2 y en la parte de lo que se está el derecho ese que de una al patrimonio relación admisible, pues ya vimos lo que es el derecho sucesorio, ya vimos las clases empezamos a ver las clases de sucesión, por su forma, cómo se da la sucesión,
en una forma a título universal, a título particular, y ya desarrollamos lo que era la sucesión testamentaria a partir de un testamento. Y ahora pues vamos a seguir con el proceso sucesorio. Para ello pues ya vamos a ver lo que realmente pasa cuando ha habido una sucesión testamentaria, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con las personas, con esos causavientes que han recibido o que van a recibir el patrimonio del causante. Entonces, esas pueden a la herencia. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver. Para ello, pues, es importante saber que la mecánica del procedimiento sucesorio en la figura se va a desarrollar como un proceso en distintas fases. Contiene fases en una manera sucesiva, una tras otra, y se tiene que agotar una fase para pasar a la siguiente fase, pero son en una forma, y esa es realmente la concedida. Ya vimos que al supuesto de dar pues de la apertura de la sucesión, desde ese momento, es ese a partir del cual se da la muerte de una persona y se inicia el proceso de la transmisión del patrimonio de esa persona que falleció, que jurídicamente va a coincidir con el instante de la muerte. O sea, a partir de la muerte, ahí se inicia el proceso sucesorio o de la declaración del fallecimiento presunto. Acuérdense que se puede terminar la personalidad a través de la muerte presunta en la ausencia, y entonces desde ese entonces y con la irreversibilidad de la muerte se procede de la forma testamentaria o intestada, que no vaya a haber también un testamento que corresponda, pero siempre con la retroactividad al término mismo de la vida del de cuyos o de cuyos. Esto quiere decir que a partir del fallecimiento del causante, ahí se va a iniciar el proceso sucesorio. Por lo tanto, habrá que hacer las respectivas consideraciones y que no se nos debe de olvidar. En la apertura de la sucesión es un hecho jurídico consecuencial, o sea que va un proceso en fases una detrás de la otra. Esta se verifica en el momento mismo de la muerte de la persona, y para eso estuvimos con el artículo 918, en donde nos llama la transmisión de la herencia y los derechos de la sucesión. A la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ese en el artículo 918, donde dice se transmiten desde el momento de su muerte. Ahí da nacimiento a la dinámica
del proceso sucesorio. Desde ese momento, por lo tanto, quedan fijados los derechos de los herederos si recibe a título universal o de los legatarios si recibiera a título particular. En ese momento se da la vocación. Estas son unas fases que no están establecidas en muchos de los códigos. Cuando hablamos de derecho comparado, igualmente, pero se sobreentiende que debe de haber al momento de la apertura de la sucesión, desde el momento de la muerte del causante, se debe hacer el llamamiento directo a todos los posibles herederos del causante en el momento de su muerte. Por última voluntad del causante, o sea, a través de un testamento, o bien por disposición legal cuando falta el testamento. Todavía no hemos entrado a ver lo que es la sucesión intestada, pero cuando es por última voluntad del causante, que ya vimos que es cuando existe el testamento, o bien por disposición legal, que es la ley quien establece quiénes van a ser los herederos. Esto se da en la sucesión intestada. Fundamento jurídico por el cual la vocación es una persona es llamada a la sucesión de su causante con la muerte del testador o del decúbito. En ese momento de la vocación se hace el llamamiento y entonces aquí el llamamiento directo a los posibles herederos y luego la delación. La delación es el actual llamamiento de la ley a una persona para que la acepte o la repudie. O sea, la acepta o renuncia a ella. En la delación viene de la palabra deferir, que significa poner una cosa delante de una persona para que diga si quiere o no. Deferir, que significa poner una cosa delante de una persona para que diga si quiere o no. Aquí lo puse repetido, aquí era para que realmente diga si lo acepta o lo repudia, o sea, renuncia a ella. Por lo tanto, las fases que se dan antes de entrar a lo que es la aceptación y la renuncia, pues es importante volver a recordar que en la apertura de la sucesión se da en el momento del fallecimiento del causante. A partir de ahí se inicia el proceso sucesorio. Se da la vocación en cuanto va a ser el llamamiento a todos los destinatarios. Luego la delación de la herencia, que va a ser el ofrecimiento de los potenciales sucesores con posibilidad, ya que pueden existir no imposible. Está el de la él diga o sea que la adquisición de la herencia, el sucesor puede ser convertido de lo transmitido, por lo tanto él queda investido en ese momento. Esta es todas las fases que debe seguir el proceso
hasta el momento en que él decide aceptarla o repudiarla. Hay varias formas de cómo se puede dar la vocación cuando se puede llamar, en el llamamiento, se hace directamente al primer sucesor. O se recuerdan ustedes que si hay algún sucesor que haya fallecido antes que el causante. Y entonces, esta se tiene que dar por sustitución hereditaria cuando decide el causante quién es el que va a sustituir si faltara el primero. O la representación hereditaria, que es ese derecho que tienen los descendientes a heredar en lugar del que haya fallecido antes que el causante. Entonces, ahí se da la representación hereditaria. En la representación hereditaria nunca puede haber representación descendiente. Es el derecho que tienen los descendientes. Y si es el causante el que dice quién, esa será la sustitución hereditaria. Y entonces, esta es la vocación. Y ya después se va a dar el ofrecimiento de la herencia o del legado. Y entonces aquí se ofrece para que él la acepte o la repudie. De aquí, desde la apertura del proceso sucesorio hasta la delación, o sea, el procedimiento para que la acepte o renuncie a ella, se dice que la herencia está en una forma yacente, yace, no sigue todo su procedimiento de administración, pero está en una forma yacente, a sabiendas que se tienen que resolver todas para poder adquirir. Por lo tanto, en la adquisición, que no es más que la delación, o sea, en el ofrecimiento es el jus delationis, en la cual la adquisición se va a dar más o puede renunciar a ella. Y aquí es donde se da la adquisición. Estos se pueden dar muchas preguntas. ¿Qué es lo que voy a aceptar? ¿O qué es lo que voy a renunciar o a repudiar? Porque pudiera ser que a la persona sí le convenga aceptar o no le convenga aceptar y entonces decida él repudiarla. ¿Qué consecuencias puedo tener si acepto la herencia? ¿O qué pasará si renuncio a esa herencia? Estos son los efectos jurídicos que son retroactivos al momento de la muerte del causante. O sea, que como son retroactivos, son a partir de que se haya iniciado el proceso sucesorio, desde la muerte, en el momento de la muerte del causante, aunque se haya hecho la aceptación y la renuncia en esta, tiene efecto retroactivo desde la apertura hasta
el proceso de la adquisición. Para ello, pues, hagamos una definición o leamos cómo la han definido varios juristas, sobre todo Puig Peña hace una muy buena definición al establecer que aceptación es aquella declaración unilateral, o sea que es solo de esa persona, de voluntad, de carácter irrevocable, o sea, lo que dice eso es y lo acepta y no, pero mire, sí, o lo acepta o renuncia a ella, por cuya virtud el llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad, asumiendo la posición jurídica que la misma supone. Doctrinariamente, es el acto por el cual el heredero testamentario o ab intestato, o sea, manifiesta su voluntad de suceder con los deberes y derechos. ¿Qué características tiene la aceptación? Aceptación es un acto jurídico voluntario. Son manifestaciones de no ni una fallecimiento del causante. Que desde el aceptarlo. Porque de voluntad, incluido, sino causa por un acto causa. Hacerse condicional. Yo donar para esto para las ha de ser además lo acepto no ningún y debe según el artículos ahorita efecto retro herencia el heredero de ella causante retroactivos tuyos y, y entonces hay varias del la de una heredero hace vocable lo anulan. Ahora bien, el artículo que
aceptación esa o Quiere, desde ahora que ya hemos revisado o que es tácita. que puede ser escrita Por o, eso o verbal. que yo, ¿cuál, por ejemplo, de hacer administración siguiente? Leamos. El Yo heredero ya lo leí. Lo importante es que no digo cuáles son los artículos y todo seguido. artículo 1020 al juez o pidiéndole o de la calidad en O sea, expresa ante el juez que necesito de los del que él haga de ello soy el y por lo tanto hacer este tipo de acciones. Pero tácito en pos o los cuales eres Nos dicen va expresamente ante el juez la obviamente la herencia no tendría el heredero, o sea que no tengan pena, yo hay tipo de cosas él la herencia continúe. instantes legales. El artículo 14, sí, 14, en la cual, pues, los antes y de los incapacitados representan que a través pueden estar, aceptar sigue La renuncia de menores va a hacerse oficial, Ministerio Público. no, ahí como intervención de quién, de la Procuraduría, antes, pero de con la en que el 30 de la condicionalmente
2030 para hacer la 31. El término es 6 meses a contar de la muerte del heredero, señor de la República. Si el heredero Así es. si está Entonces, se encuentra y un año extranjero. ¿Qué? si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, pero pertenece, han renunciado, declarará a procesal. A que sin la vaca, el heredero permanece si acepta ser el 6 meses controlar un año, si es extranjero. La cuadro aceptación por su forma expresa. Usando el heredero en un instrumento tácitamente, que ya lo leímos, herencia, otros cuales sin ser también aceptancia, responsabilidad directa. Bueno, y a o acepté aquí habilidad deudas cargas de la cons para los este es
Este es el una parte solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador, no de los demás. Solo de las cargas que expresamente le imponga el testador. Ok, estamos bien en esto. Entonces, Sí. por la aceptación expresa, tácita, pura o simple y bajo beneficio de inventario. ¿Qué efectos nos da la aceptación de la herencia? Una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante y son suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios, y eso está en el artículo 1032 para que posteriormente lo subraye. La herencia instituida a favor de personas jurídicas, menores e incapacitados será aceptada por sus representantes legales. Está establecido en el primer párrafo del artículo 1029, como ya lo hicimos ver anteriormente. Ahora bien, yo puedo aceptar, pero también puedo renunciar a la herencia. Según el doctor Vladimir Aguilar, renuncia es aquella declaración unilateral de voluntad por la que el llamado a una herencia manifiesta su intención de no aceptarla. Es decir, desiste de manera incondicional e irrevocable de asumir la condición de heredero. Él dice, no quiero, y ahí se quedó. Doctrinariamente, es el acto por el cual el heredero testamentario, si es bajo un testamento, o ab intestato, sin testamento, no acepta sustituir en todo los bienes, derechos y obligaciones a aquella persona que ya falleció. ¿Qué plazo tengo para renunciar a la herencia? El mismo de la aceptación. En el 1034 establece el término para renunciar a la herencia es el mismo que el de la aceptación. La renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de escritura pública. Solo se puede hacer en forma expresa. Entonces, el mismo plazo para renunciar, 6 meses si el heredero se encuentra en la República y 1 año si está en el extranjero, tanto para aceptar como para renunciar. En la forma de la renuncia, por favor, esta debe ser forma tácita. Aquí debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de escritura pública. Eso según el artículo 1034. ¿Qué efectos tenemos con la renuncia de la herencia? Si el efecto de la aceptación es sustituir por completo y ser dueño de los frutos y tomar para posesión desde el momento de la muerte del causante, los efectos de la renuncia son que la renuncia de la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieran dejado. Quiere decir que si a una persona le dejan parte de la herencia
y él renuncia a ella, pero le dejan un legado, o sea, algo determinado. Él puede, aunque haya renunciado a la herencia, él puede aceptar el legado. El acreedor del heredero, o sea, al que le debe uno, o al legatario, que renuncia a la herencia o legado, puede reclamar la parte que cubra su crédito. O sea, yo voy a renunciar de la herencia o del legado, pero el acreedor al quien le debo puede reclamar la parte que cubra su crédito. Este es el artículo 1037. Leamos el 1037. El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia la una, se entiende que renuncia a las dos. O sea que puede ser que, si se recuerda que en lo mixto que ha quedado de una parte es testada y la otra es intestada, si el que es llamado renuncia a la herencia por testamento y le dejan algo en el intestado, si renuncia a una, se entiende que renuncia a las dos. Eso no hay pierde. Al renunciar en perjuicio de sus acreedores en los créditos anteriores a la renuncia, pueden pedir estos, o sea, los acreedores, al juez que los autorice en nombre de aquel. O sea que no, el que quiera actuar en perjuicio de sus acreedores y por eso renuncia, entonces, pues los acreedores pueden pedir al juez que los autorice en nombre de aquel. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los principales efectos de la renuncia de la herencia. Ahí están los 5, y ahí se los dejo para que ustedes los subrayen en su respectivo código. ¿Qué similitudes o conceptos símiles tiene de la aceptación y la renuncia a la herencia? En ambas, su naturaleza jurídica nos demuestra que es un acto o negocio jurídico. Es un acto en el cual la voluntad es indispensable. El término para aceptar o renunciar es el mismo. Hay 6 meses si está dentro de la República y 1 año si está fuera, tanto para aceptar como para renunciar. Los efectos son retroactivos en ambos, tanto para la aceptación como para la renuncia. O sea, a partir del momento en que haya fallecido el causante. Las características, pues, como ya pusimos, es un acto o negocio unilateral, voluntario, indivisible, porque no puede uno dividirla, solo aceptar una sola parte, y es libre y no puede uno poner condiciones, ni puede aceptarlas parcialmente, y tiene sus efectos retroactivos. Cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días
para que dentro de él haga su declaración, bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Quiere decir que hay varias personas en las cuales pueden tener intención de que realmente él pueda aceptar o renunciar, y le piden al juez que en un plazo no más de 30 días, él haga una declaración bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Aquí volvemos en ello a recalcar lo que es la representación hereditaria. Entonces, en la representación va a ser ese derecho que tienen los descendientes para ir en el lugar del heredero que haya fallecido antes del causante. O sea, va a la misma proporción que le correspondería al que fallece antes del causante. Y en la sustitución hereditaria, pues esta va a ser aquella disposición testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de él. O sea que él de una vez establece quién va a sustituir al primeramente nombrado si éste falleciera o no, o repudiare la herencia. En el 989 está claramente que no caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto, para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera o no pueda aceptar la herencia, ya sea porque fue por indignidad o algo. La sustitución hereditaria, pues, ¿en qué casos va a proceder? Bien sea por si éste no quiere hacerlo, o no llega a hacerlo, o para después que éste lo sea. O sea, no quiera porque renunció, no llega porque falleció, o después que éste lo sea, que se deje un legado que fuera por ejemplo, un usufructo. Entonces, en esto, pues, ahí sí puede proceder. La naturaleza jurídica de la sustitución hereditaria es como la institución condicional en que el evento puesto como condición consiste en que el primeramente llamado a la herencia o legado no llegue a hacerla, no quiera o no pueda. Y la sustitución pupilar es aquel nombramiento que hacen los padres y demás ascendientes para sus descendientes menores de 14 años, previendo el caso de que mueran antes de llegar a dicha edad. Y esta es la sustitución pupilar, que es 14 años, pero siempre en lo que corresponde a la sustitución hereditaria. Puede haber una sustitución indirecta, que es la sucesión fideicomisaria, que es llamada también oblicua o indirecta, y es aquella disposición por virtud de la cual el testador ordena una doble o múltiple vocación sucesoria, estableciendo que el heredero primeramente llamado, o sea, el primero los ponen, conserve
y transmita los bienes a un segundo o a un ulterior heredero. Bien para el caso de fallecimiento de aquel cuando ocurra un suceso o llegue un día determinado establecido en el testamento. O sea que él los puede nombrar sucesivamente. Y eso es todo lo que tengo de lo que es la aceptación y renuncia de la herencia. Creo que por ahí está la licenciada. Licenciado, Sí. ¿puedo hacerle una consulta solo con relación al tiempo que usted indicó si una persona se encuentra en el extranjero que tiene 1 año y esta persona no puede venir, se puede realizar por medio de un mandato? Sí, lo puede hacer. Buenas tardes, disculpe. Lo puedes realizar por medio de un mandato. No hay ningún, pero un mandato con todas las formalidades legales, ¿verdad? Porque recuerde que tienen que ser expresa. Hay muchos casos porque ahora no pueden venir por el temor de, si no pierden su visa o no pueden ya volver a regresar. Ajá, es cierto. Entonces lo hacen de esa manera, ¿verdad? A través de un mandato. Gracias, doctor. Perdón. ¿Alguien más? En lo que piensan sus preguntas, quiero hacerles varias observaciones. Bueno, en primer lugar, hoy no les subí material a la plataforma Classroom porque hay una guía que tengo que modificar, ¿verdad? Y en eso estoy. Pero Dios primero, el día de mañana o a más tardar el día jueves, les subo a la misma plataforma las guías conceptuales relacionadas con el tema de hoy. No se preocupen, por eso es que hoy no lo hice. Y no quería enviarles un material hoy y enviarles otro material el jueves, si no se van a confundir. 2, ya hay calendario de exámenes, no sé si ustedes lo tienen, de segundo parcial. Sí, ya lo tenemos, licenciado. Gracias. Sí, Perfecto. Entonces, ya vieron que el 10 de octubre es nuestro segundo examen parcial. No deben olvidar que tiene una ponderación de 40 puntos. ¿Oye? Para eso, tampoco olviden que deben de leer la Ley de Garantías Mobiliarias. Y el día jueves no habrá transmisión directa, sino que vamos a hacer una comprobación de lectura que no tiene ponderación alguna de la Ley de Garantías Mobiliarias. Vamos a colocar ahí la hoja de trabajo, guía de lectura, para que ustedes lo hagan y vayan leyendo su respectiva ley. Entonces, repito, transmisión directa de clase no habrá, solo hay guía de lectura para resolver, o sea que nos vemos el jueves. De ahí, pues, esa sería la última clase. Nosotros hemos avanzado, gracias a Dios, hemos avanzado en el programa y entonces vamos bien porque se pierden 2 semanas ahorita que tenemos exámenes. Entonces vamos a volver como el 14 de octubre, algo así, porque el 12 de octubre es el examen de Derecho Penal. Entonces ya solo tenemos 15 días de octubre para ir terminando nuestro programa de estudios, pero sí hemos ido avanzando. Hoy sí, entonces ya tenemos claro el contenido para nuestro segundo examen parcial, comprende desde las formas especiales de propiedad, que es copropiedad, propiedad horizontal y medianería, todos los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre, los derechos reales de garantía, la hipoteca y garantías mobiliarias y deben de leer la Ley de Garantías Mobiliarias. Hoy sí, ¿alguien que tenga alguna pregunta más? Uy, sí está todo. Todo, ajá, sí, gracias Evelyn. Adela,
¿Vas a preguntar algo? Gracias, licencia. Es que no quiero pecar de haber entendido mal, pero en el caso de un menor, es un adulto el que puede aceptar o renunciar la herencia o legatario. Pero Con pero en aprobación. representación de él. Ajá. Ajá. Pero ¿qué pasa si lo renuncian y cuando este menor ya sea grande dice que sí lo quería? Ahí tiene que intervenir la Procuraduría General de la General de la Nación, Nación. porque no puede disponer él de bienes de menores. Así es. ¿Me Eso quiere entendió? decir que puedo investigar en la Procuraduría cómo sería ese proceso, qué es lo que ellos harían en favor del menor. No, es que mire, usted no tiene la libre disposición de bienes que son para los menores de edad. Eso lo vimos en la patria potestad y en la tutela. Es más, usted como mamá tiene cuentas de la minoría de él, es decir, cuando llegue a sus 18 años. Usted no tiene la libre disposición de los bienes del menor. Y si usted quiere renunciar a los bienes del menor, porque la nación está velando porque se respeten esos derechos. Usted no puede disponer de los bienes de menores. Ah, ok, ahí queda. Entonces, estos, que el menor va a decidir. Sí, lea bien el segundo 2020. Ok, gracias. Bueno, y la tal que la lea también, nuevamente. ¿Alguien Sí, más? esa parte sí la tenía clara y ahí fue donde me confundí cuando mencionaron a la Procuraduría, porque pues quedé como con la laguna de que cómo se iba a renunciar a algo que realmente no pertenece. No, ¿cómo va a renunciar a los bienes de menores que no le pertenecen a usted? No, es prohibido bienes de menores, aunque sea la obligación como mamá cuando su hijo. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Sí, muy amable. Es que la clase deben de tener su código a mano. Leyendo que aquí artículo, pero el artículo fundamental, el básico, ¿verdad? Pero hay que llevar una lectura completa de todo el articulado que se relaciona con el tema. O sea, no es solo o escuchar las clases, sino que ustedes deben de tener, yo se los he dicho, que se tenían que enamorar de aquí y casarse con este librito que se llama Código Civil y ustedes deben de aprender a manejarlo desde ahorita, desde ahorita. Y por eso no se lee hoja número 1, no, la acción, el orden. Y con insistir aquí, camino, estudio de sus textos legales. Código Civil. Si están en penal, Código Penal. Constitución, que son algún Un link, lo que en el artículo 14 civil, que decir al potestad, ¿verdad? a tu, cuando vimos en las guías están la ley también a los hijos
los padres por considerar el tema. Bueno, algunos días de pasen feliz noche. Muchas gracias. Noche. Gracias a Feliz noche.